Imagínate que te consideras especial, como si poseyeras algún don único de supervivencia, y estás seguro de que ni siquiera un ataque de tiburón te asustaría. Bueno, eso es bastante adorable, porque cuando se trata de criaturas marinas antiguas, incluso grandes blancos o el tiburón de cine Sagrak, considerado uno de los depredadores marinos más temibles de la actualidad, serían más bien, tal vez, mascotas terapéuticas en comparación con las bestias que habitaban en los océanos prehistóricos hace millones de años. Hoy viajaremos a ese pasado misterioso y enigmático, a las profundidades antiguas del mar, donde incluso el depredador más pequeño podía convertirse en una máquina ágil y despiadada para destruir cualquier criatura, grande o pequeña, transformándote en un buffet indiscriminado, eternamente hambriento, hasta que pronuncies tus últimas oraciones desesperadas. Y esa criatura que viste en nuestra vista previa no es el monstruo más horrible de esta lista. Pero antes de adentrarnos en los detalles, quisiera recordar algo importante. Detente y toma conciencia. En este mundo lleno de monstruos sangrientos, incluso la criatura más imponente y aterradora, en comparación con muchas otras criaturas de aquella época, parece solo un juguete. Ahora, vamos a entender por qué esta anomalía biológica, que surgió hace aproximadamente 370 millones de años y cuya forma es realmente extraña, representa una verdadera amenaza para cualquiera que la encuentre. En primer lugar, hay que señalar que el Steticanis, así llamaron a este misterioso representante de los antiguos pescados, era bastante pequeño. Medía solo unos 70 centímetros de longitud, aproximadamente igual a la de un gato doméstico. No hay que pensar que se trataba de un ser marino adorable e inofensivo, parecido a una mascota doméstica. Su espalda estaba adornada con lo que se llama una placa dorsal en forma de anillo. Parecía un martillo metálico grande, cubierto de muchas pequeñas espinas. Los científicos todavía no han llegado a un acuerdo definitivo sobre para qué se usaba este elemento inusual, quizás para atraer a las parejas o para mejorar sus propiedades hidrodinámicas al moverse rápidamente en el agua. Pero también se supone que era un medio extremadamente efectivo para destruir. Si alguien rozaba accidentalmente esta quilla metálica puntiaguda, seguramente sufriría daños considerables. Muchos se reirán y dirán, ¿qué tiene de especial? Solo tocaría o daría una bofetada. Porque estos miserables comentarios pertenecen a quienes nunca enfrentaron verdaderos problemas en la vida, y mucho menos a quienes lucharon con depredadores reales en las profundidades prehistóricas del mar. La realidad es la siguiente. Este monstruo tenía dientes afilados como cuchillos y suficientes para desgarrar y triturar eficazmente la carne de sus víctimas. Era tan astuto que usaba su pequeño tamaño y su cuerpo flexible y rápido para cambiar de dirección repentinamente y atrapar a su presa. Imaginen, están disfrutando de nadar en aguas tranquilas cercanas a la costa cuando de repente ven acercarse una extraña aleta y no sienten un temor particular. Pero luego, para su sorpresa, aparecen cada vez más aletas similares, y pronto toda la zona se llena de estos tiburones anabólicos con formas de cabeza inusuales y un conjunto de dientes afilados como cuchillas. Ellos nos miran como si ustedes fueran un antiguo análogo del moderno festín feliz. Su estrategia de caza consistía en emboscar, esconderse hasta que la presa pasara y luego atacar de repente gracias a su capacidad de maniobra excepcional. El problema para el ser humano es que en el agua somos demasiado lentos, demasiado visibles y demasiado evidentes. En esencia, sin mecanismos de protección o camuflaje, nos convertíamos en presa fácil para estos depredadores voraces, que no tenían ningún reparo en matar, sin importarles si a nuestro lado había farolas callejeras o la luz solar. Solo querían atrapar y matar. Mientras que en el mundo moderno los humanos lograron desarrollar habilidades y medios de defensa para evitar a los depredadores terrestres o enfrentarlos, en las aguas primitivas era diferente. Estos peces, armados con armas de forma hábil, eran máquinas de cazar excepcionales, capaces de emboscar y atacar rápidamente, todo ello mediante discos naturales, dientes afilados y adaptaciones astutas. Para el ser humano, con su naturaleza dócil y ilustrada, adaptada a la vida en tierra, sería difícil resistir a estos monstruos marinos, forjados en la era del Devónico, a menudo llamada la Era de los Peces, porque justo en ese periodo en la historia del planeta ocurrieron cambios evolutivos rápidos y significativos. En ese momento,
aparecieron nuevas tecnologías asesinas en los depredadores acuáticos, y cuanto más evolucionaban estos peces inteligentes y feroces, menos probable era que el ser humano se convirtiera simplemente en una presa casual. Por eso, no es casualidad que hablemos de estos depredadores tan antiguos y a la vez tan vivos y aterradores. En la era devónica, a veces llamada la era de los peces, fue cuando surgieron métodos de caza aún más inventivos, y muchos tipos de peces enfrentaron una rápida y peligrosa evolución en sus técnicas de asesinato. En ese periodo, el ser humano, como tal, todavía no era más que una presa débil y casi indefensa, y la evolución aún no había creado protecciones o habilidades suficientes para enfrentarse a estos temibles enemigos. Y precisamente en esos tiempos de caos, cuando los depredadores marinos se volvían más sofisticados y sanguinarios, surgieron los monstruos que hoy estudiamos y que, asombrados, contamos sus increíblemente brutales y mortales capacidades. Imaginemos un escenario terrible, casi fantástico, en el que en un pasado remoto existieran depredadores de los que incluso los modernos peces monstruo solo podrían soñar. Al hablar de esta criatura aterradora, hay que comenzar diciendo que la ciencia ha hallado restos y descripciones de una creación increíble, que superaba en tamaño y agresividad a las tradicionales pirañas, y que se reproducía activamente hace millones de años. Imagine una manada de estos colosos, plantas y animales que ahora casi podemos considerar ilusorios. Grandes depredadores peludos, perfeccionados en el arte de cazar, con dientes peligrosamente afilados y dentados, como si hubieran sido diseñados específicamente para convertir rápidamente a presas muy grandes en pequeños fragmentos. Este antiguo monstruo, que se puede llamar condicionalmente megapirana, alcanzaba aproximadamente unos 70 centímetros de longitud, más de 2,5 metros, mucho más grande que las pirañas modernas conocidas y habituales para nosotros. Imaginen qué tan terrible debía ser esta bestia, dotada de una fuerza capaz de convertir en segundos mamíferos enteros o grandes peces en jirones sin esfuerzo alguno. Y si criaturas así pudieran aparecer en nuestras aguas hoy en día, los turistas en Sudamérica probablemente estarían más atemorizados que por cualquier otro animal peligroso. Pero lo que realmente despierta temor no es su tamaño, sino sus dientes. Los dientes de la megapirámide consistían en láminas afiladas y dentadas, especialmente diseñadas para transformar grandes presas en partes más pequeñas con una sola mordida. Es interesante que, en forma, representaban un paso intermedio entre los dientes triangulares de las pirañas modernas y los dientes planos y anchos, característicos de sus parientes herbívoros, los pacus. Esto significa que la imagen tradicional de la piraña, cuyos picos son simplemente pequeños cuchillos afilados y mortales, adopta nuevas formas más complejas. Posiblemente, estos antiguos peces podían alimentarse con una dieta mucho más variada que sus contemporáneos. Y si una criatura tan gigante y agresiva entrara en tu cuerpo de agua, sería mejor simplemente evitarlo, ya que su presencia convertiría cada encuentro con el río en una verdadera prueba. ¿Qué hace a este antiguo depredador realmente aterrador? Primero, sus dientes extremadamente peligrosos y su habilidad para cazar en manada. La ciencia ha descubierto que los fósiles de megapiránticas se encuentran prácticamente en toda Sudamérica, lo que indica la amplia distribución de esta especie en aguas dulces, donde suelen habitar los seres humanos. Entonces, ya no habría ninguna protección ni escapatoria. Estos animales ocupaban territorios específicos, y no tenía sentido entrar en esos lugares, porque la probabilidad de encontrarlos era casi del 100%. Y si alguna vez te imaginas cómo las pirañas modernas se reúnen en manadas de cientos de individuos y atacan, el comportamiento de estas antiguas gigantes probablemente reflejaba comportamientos similares. No es excluyente que la megapirámida también actuara en grupo, apuntando a cualquier presa más grande que se acercara demasiado al agua. Imagina esa escena. Toda una manada de decenas o incluso cientos de estas máquinas dentadas, sanguinolentas y en busca de cazar, unidas por un objetivo común: acabar con la presa en un corto periodo, digno de las mejores películas de terror. Peces hostiles que actuaban en conjunto podrían atacar a un animal lo suficientemente grande para que cualquier turista tuviera la sensación de desesperanza. Las pirañas comunes, que en solo 5 minutos pueden limpiar por completo un pequeño mamífero o pez, en comparación con la megapiraña,
serían simplemente una manada furiosa, donde en cada instante hay miles de dientes que muerden y rompen en un abrir y cerrar de ojos. Como resultado, el agua circundante se convertiría en una masa ensangrentada, cubierta de trozos dispersos, y la víctima sería desmembrada en partes tan pequeñas que sería difícil determinar dónde exactamente se encontraba. Y lo más sorprendente es que tales gigantes, estos monstruos sangrientos, existieron relativamente hace poco, aproximadamente hace 10 millones de años. Para comparar, ese tiempo es mucho más corto que la era paleozoica, cuando aparecieron las primeras noches fantásticas de los antiguos animales. Solo 10 millones de años atrás, que en escala geológica es solo un instante. Estos sorprendentes descubrimientos subrayan qué tan perfeccionada se vuelve la evolución. Es literalmente como la mejora de una herramienta, desde un simple cuchillo hasta una potente picadora de carne. Y si hablamos de pirañas, claramente no ocultaban sus intenciones. Aprendiendo habilidades sangrientas, siempre salían a cazar en busca de alimento. Pero estos antiguos depredadores tenían su propio principio. Aprendieron a resolver la tarea de atrapar presas a un nivel completamente nuevo, algo que antes se consideraba imposible para los peces. En momentos en que tenían que abandonar el agua y cruzar tierra firme, demostraban una inventiva y adaptabilidad asombrosas. Siendo prácticamente maestros de la caza, estas criaturas mostraban que la evolución sigue perfeccionándose, convirtiendo incluso a los enemigos y víctimas más inesperados en algo completamente nuevo, algo que no tiene paralelo en toda la historia de la pesca. Muchos de nosotros seguramente hemos oído hablar de alguna vez en que un valiente, un intrépido o simplemente un curioso explorador se atrevió a abandonar su hábitat acuático habitual y caminar por tierra para entender sus secretos y poner a prueba sus fuerzas. En la historia de la evolución, hay muchos ejemplos destacados de estos audaces traslados, y uno de los momentos más fascinantes y cruciales es la aparición en la Tierra de seres que levantaron la mano, o mejor dicho, la aleta, hacia un nuevo medio, la Tierra seca. Hace mucho tiempo, aproximadamente hace unos 385 millones de años, surgió un representante especial de los organismos vivos, cuyo destino cambió para siempre el curso de la evolución de los vertebrados. En aquella época, todo el planeta era un vasto mundo acuático, y en las orillas, en los estuarios de ríos y en las zonas costeras, nacían los primeros individuos capaces no solo de nadar, sino también de dar los primeros pasos torpes, pero muy importantes, hacia la tierra. Precisamente esta especie ancestral, cuyo nombre en griego significa aleta fuerte, se convirtió en uno de los eventos clave en la historia de la evolución, ya que simbolizaba las primeras muestras de lo que luego se transformó en toda una cadena de desarrollo de los vertebrados terrestres, incluyéndonos a nosotros. El nombre, por sorprendente que parezca, era una exageración, ya que en realidad ese organismo representaba una verdadera maravilla. Sus poderosos, carnosos aletas, llenas de huesos, eran sorprendentemente similares a las extremidades de los animales terrestres modernos. En estos apéndices óseos se ocultaban elementos internos que recordaban a los fémures y los húmeros, permitiendo improvisar pasos y mantener la postura en cortos desplazamientos por tierra. Imagínate, estas criaturas, que alcanzaban aproximadamente 1,80 m de altura, hacían sus primeros torpes pero decididos intentos por salir del agua y adaptarse a un nuevo modo de vida. Lo que resulta especialmente asombroso es que sus aletas no eran solo una decoración externa o un suplemento menor. Eran poderosas herramientas capaces de sostener el cuerpo en movimiento, bloquear y repeler a los depredadores en el medio acuático. Imagínate cómo, de repente, en la orilla aparece este ser, cargado de huesos y músculos, que hace que tu imaginación dibuje la imagen de un potencial depredador, que, a pesar de su estructura no totalmente definida, ya puede avanzar con determinación y persistencia hacia su presa. Y en ese momento, tus propios miedos se transforman en una ligera irritación. Para ese observador experimentado y confiado, que ni siquiera sabe correr rápidamente por una escalera, yo fácilmente podría escaparme más allá de su alcance. Pero la realidad es mucho más compleja y variada. Este ancestro prehistórico con forma de pez fue creado por la propia naturaleza precisamente para superar con éxito escenarios así. Sus fuertes aletas no solo servían para la belleza y el equilibrio, representaban un sistema de armas poderoso
y diseñado de forma inteligente, capaz de mantener y controlar su cuerpo de casi 2 metros de longitud cuando cazaba o defendía su territorio. Mientras tanto, tú eres un humano que corre sobre hierba o arena mojada, sin saber a dónde huir, sin armas ni refugio. Pero no olvides el hecho más sorprendente. Este antepasado lejano podía respirar aire gracias a unas fosas nasales internas especiales. La característica distintiva no era simplemente que se revolvía en tierra como un pez que de repente se ahogaría, sino que se sentía bastante cómodo haciendo en la orilla cortos pero muy importantes pasos. Los fósiles y restos encontrados han permitido a los arqueólogos descubrir su esqueleto petrificado, confirmando que estos extraños seres habitaban en zonas costeras, en las mareas y en las desembocaduras de ríos, lugares donde se escondían de depredadores acuáticos peligrosos y buscaban alimento. No hay que olvidar tampoco los afilados dientes que poseía este bestia. A diferencia de los herbívoros delicados, era un depredador agresivo, un cazador auténtico que prácticamente inventó el escenario clásico. Cuando parece que estás a salvo y de pronto te alcanza un monstruo aterrador. Así es la legendaria figura de su antepasado, la creación de una imagen resistente de una víctima acosada, que posteriormente se reflejó en muchas películas y relatos. Es importante destacar que este antiguo depredador no es solo una excepción, sino una especie de ancestro de todos los seres terrestres actuales, e incluso del ser humano. Sorprendentemente, son las adaptaciones que lo hicieron aterrador para sus víctimas las que posteriormente sirvieron de base para la aparición de todos los vertebrados terrestres, incluyendo a nosotros mismos. Por lo tanto, en cierto sentido, por su reputación de enemigo aterrador, desempeñó un papel muy importante en la evolución de la vida en la Tierra. Aunque a primera vista parece que esta criatura solo cazaba presas, en realidad es una especie de pionero de una nueva era. Mientras otros depredadores antiguos perfeccionaban sus mecanismos de caza y matanza submarina, este antepasado daba sus primeros pasos en tierra, inventando nuevas estrategias y adaptándose a las nuevas condiciones. Sus competidores, otros de los primeros depredadores, en ese entonces perfeccionaban sus métodos de matar en el agua, perfeccionando el arte del camuflaje y los ataques sorpresivos. Nuestro próximo encuentro será con un depredador legendario que, a diferencia de su antepasado terrestre, no necesitaba perseguir en tierra, ya que en el agua era un maestro invencible de las carreras veloces. Aparecerá ante ti uno de los cazadores más antiguos e invisibles, un depredador marino que supera en mucho a la mayoría de sus contemporáneos en antigüedad, existiendo mucho antes de la aparición de la mayoría de las especies de dinosaurios. Tras millones de años, su figura permaneció prácticamente sin cambios, y su creadora, la naturaleza, lo diseñó de manera tan perfecta que durante muchos años casi no fue necesario hacer modificaciones en su plan. Este representante de las antiguas tiburones depredadoras, llamado Clyde Salassie, poseía una capacidad única. Su hocico estaba ubicado en la parte frontal de la cabeza, no debajo como en los peces modernos. Esto significaba que no necesitaba girar para atrapar a su presa, simplemente podía dirigir su poderosa mandíbula directamente hacia el objetivo y atacar. Si alguna vez te encontraras en el agua intentando esconderte de este depredador, las posibilidades serían mínimas. Tenía un cuerpo perfectamente aerodinámico, equipado con aletas anchas y una cola poderosa. Estas características lo hacían increíblemente rápido y maniobrable, capaz de alcanzar velocidades de más de 5 o 6 millas por hora, aproximadamente 10 kilómetros por hora, una marca casi récord para un humano. En cuanto a sus dientes y estructura de la mandíbula, estaban diseñados específicamente para ataques rápidos y mortales, lo que lo hacía prácticamente invulnerable en su entorno y un enemigo temible para cualquier pez o criatura marina que osara estar en su campo de visión. Así era la forma de la antigua tiburón, que fácilmente podría competir con cualquier equipo moderno de pesca si existiera en esa época. El tiempo pasaba, y esta tecnología, su diseño único, permaneció virtualmente sin cambios durante cientos de millones de años, demostrando la eficacia suprema de esta forma y estrategia. Con esta criatura aterradora, pero indudablemente ingeniosa, la naturaleza estableció la base para toda una era de depredadores marinos, creando un cazador marino invencible que sigue inspirando la imaginación de científicos y naturalistas hasta hoy. La longitud de este sorprendente depredador
era de aproximadamente 8 metros, lo que equivale a la altura de una persona promedio, y no se trataba de un ejemplar experimental en miniatura ni de un modelo de un tiburón, sino de un reptil completo, una torpedo grande que se desplazaba rápidamente en el agua, con dientes afilados. En este caso, se habla precisamente de los dientes, y toda la imagen se vuelve verdaderamente aterradora. Imaginen a un depredador marino que constantemente renueva y restablece su dentadura. Los dientes desgastados, dejando espacio, se desplazan hacia adelante para hacer sitio a las nuevas cuchillas afiladas. Esto garantiza que este depredador siempre tenga un conjunto fresco de armas a su alcance. Solo podemos imaginar lo difícil que sería enfrentarse a una criatura que nunca agota su capacidad de ataque. Cada vez que un diente se rompía o desgastaba, uno nuevo, afilado y listo para la acción, reemplazaba su lugar. Este constante reemplazo hace que este monstruo marino sea prácticamente invulnerable. Es especialmente interesante sorprenderse con el esqueleto de esta antigua sirena, el Clid salaki. No estaba formado por el hueso convencional que conocemos en los animales modernos, sino por un tipo especial de cartílago llamado cartílago tesellado. Es un tejido complejo, único en los peces, que combina fibras flexibles y una especie de mosaico de placas calcificadas. Gracias a esta estructura, el Clid salaki poseía tanto resistencia como flexibilidad, lo que le confería una maniobrabilidad increíble en el agua. Al mismo tiempo, su esqueleto tenía suficiente rigidez estructural para perseguir peces veloces y manejar con destreza presas grandes. Los fósiles de este antiguo depredador estaban tan bien conservados que los científicos incluso pudieron encontrar restos de órganos internos, como los riñones. Este nivel de conservación abrió una oportunidad única para examinar la anatomía de los tiburones antiguos y confirmó un hecho importante. El Clid salaki era una criatura creada desde el principio para matar. A diferencia de nuestros depredadores marinos modernos, a menudo más vulnerables, este pez no tenía limitaciones en sus capacidades. Lamentablemente, el Clid salaki no podía salir a tierra ni perseguir presas allí, ya que su anatomía no se lo permitía. Sin embargo, poseía 7 pares de hendiduras branquiales, en contraste con la mayoría de los tiburones modernos, que generalmente tienen 5. Esto le permitía respirar y absorber oxígeno del agua de manera más eficiente, lo que le confería muchas ventajas. Una estructura así garantizaba una alta eficiencia en la respiración, lo que a su vez le permitía perseguir durante largo tiempo a peces veloces u otras presas igualmente ágiles. Gracias a esto, podía trabajar al límite de sus capacidades durante periodos prolongados sin agotarse. Debido a todas estas características, muchas generaciones de estos antiguos depredadores apenas han cambiado en millones de años, ya que en los albores de su historia evolutiva recibieron mucho, una estructura correcta y óptima que cumplía perfectamente su función. Y para comprender toda la genialidad de esta estrategia, basta con observar el Clid salaki. Nos muestra que una máquina de matar perfecta no necesita necesariamente muchas mejoras y ajustes. A veces, la naturaleza, haciendo su trabajo en su primera oportunidad, crea soluciones realmente ideales. Si piensas que un tiburón antiguo, capaz de alcanzar altas velocidades y equipado con un suministro constante de dientes afilados, es algo muy peligroso, prepárate para conocer a un representante aún más sorprendente de la fauna prehistórica. Te espera la llamada navaja suiza entre los depredadores antiguos, un tiburón tan versátil y adaptable que logró sobrevivir a más de una catástrofe global y varias extinciones masivas. Tenía dientes especialmente adaptados para cualquier presa que pudiera encontrar en su camino, incluso la tuya propia. Te presento a Hutus. Este tiburón resistió varias catástrofes, incluyendo el periodo de extinción del Pérmico, cuando desapareció más del 96% de las especies marinas, y simplemente observó este evento y dijo con calma, ¿eso es todo? ¿Puedo hacer esto todo el día? No solo supervivió, sino que prosperó durante más de 200 millones de años. Para entender la magnitud de este periodo, basta decir que es aproximadamente igual a toda la duración de los dinosaurios, y en ese tiempo, Hutus vio cómo cambian y desaparecen las civilizaciones y las especies, mientras él seguía vivo y cazando. Lo que hizo a Hutus tan exitoso y resistente fue su asombrosa versatilidad.
era como una antigua navaja suiza, una herramienta universal en las profundidades del mar. A diferencia de la mayoría de los peces depredadores modernos, que usan solo una táctica o un conjunto de dientes, este tiburón tenía dos tipos completamente diferentes de dientes. Los dientes delanteros eran afilados y dentados, ideales para atrapar y sujetar presas resbaladizas o que nadan rápidamente. Al mismo tiempo, los dientes traseros, anchos, planos, con poderosas láminas molaradoras, estaban destinados a triturar conchas y esqueletos. Este doble arsenal permitía a Hutus cazar casi cualquier presa, desde pequeños peces hasta grandes invertebrados y animales marinos con caparazones duros. Con estos dos tipos de dientes, esta especie de tiburón podía adaptarse sin dificultad a diferentes condiciones y situaciones, encontrando siempre la manera de capturar cualquier tipo de presa. Por supuesto, se puede suponer que, como cualquier otra criatura viva, esta especie tenía puntos débiles y vulnerables que podrían haber sido explotados. Pero incluso esas suposiciones parecen poco probables. Los fósiles de Hotus se han encontrado en todo el mundo, tanto en Europa como en América del Norte, e incluso en aguas dulces. Esto indicaba que no estaba limitada únicamente al espacio marino, donde se sentía magníficamente, sino que también conquistaba las aguas poco profundas, las regiones profundas del océano y las cuencas de agua dulce. Dondequiera que se escondiera esta especie de tiburón, encontraba un lugar para vivir y cazar. La mayoría de las dimensiones de las distintas variedades de Hotus alcanzaban aproximadamente 2 metros de longitud, aunque algunos ejemplares podían llegar a los 3 metros, lo que los hacía peligrosos y muy efectivos como depredadores, capaces de reaccionar rápida y decididamente en cualquier situación. Así, estos antiguos y poderosos depredadores demuestran que la naturaleza, al crear sistemas y soluciones anatómicas, a veces recurre a la sencillez, pero logra resultados sorprendentes. Y este magnífico tiburón es un ejemplo de cómo la evolución, sin complicaciones ni sorpresas innecesarias, crea máquinas de cazar asombrosas, permaneciendo en esencia perfectamente equilibrados, potentes y adaptables. 5 millones de años es prácticamente la misma longitud que la del actual magnífico tiburón blanco, que hoy en día conocemos y respetamos como uno de los depredadores marinos más peligrosos. Sin embargo, esta criatura antigua poseía un mecanismo de defensa que podía desconcertar incluso a los depredadores más feroces. Sus espinas dorsales, colocadas justo delante de su aleta dorsal, servían como poderosas armas de defensa. Estas espinas afiladas funcionaban como instrumentos conscientes, capaces de infligir daños graves a cualquiera que intentara convertirlo en su víctima, ya fuera un pez pequeño o habitantes marinos de mayor tamaño. Se puede decir que esta característica lo hacía casi invencible, convirtiéndolo en intocable en su océano. Lo que realmente asusta de esta criatura no son solo sus adaptaciones físicas, sino las lecciones sobre su comportamiento que nos ofrecen. Era un depredador que podía cambiar radicalmente su estrategia de caza según la situación y la presa elegida, lo que lo hacía sumamente flexible e impredecible. Por ejemplo, si pasaba cerca a un pez pequeño y sabroso, podía cambiar fácilmente a él, utilizando su pequeño pero afilado sistema de dientes. Y si encontraba conchas protegidas por una cáscara dura, podía recurrir a un método de destrucción mecánica directa, aprovechando su poderosa mandíbula para romper la cubierta de las conchas y extraer la sabrosa comida que contenían. Tal nivel de versatilidad y adaptabilidad no lo tenían muchos antepasados de los arcosaurios, ya sean modernos o antiguos, lo que hacía que Hotus fuera prácticamente inmunizado frente a su extinción. De hecho, este pez depredador podía alimentarse prácticamente de cualquier ingrediente disponible en su entorno marino, ya fuera carne, crustáceos o peces pequeños. A diferencia de sus congéneres más especializados, como aquellos que cazaban exclusivamente peces o moluscos, Hotus nos recordaba que a veces la estrategia más efectiva para sobrevivir consiste en ser el que sirve para todo. La evolución, que dedicó aproximadamente 200 millones de años a perfeccionar este diseño versátil, al final consideró que era bastante exitoso y no lo modificó mucho, demostrando que a veces la naturaleza prefiere dejar las cosas como están, cuando funcionan perfectamente. Por eso, aunque muchos seres de los antiguos océanos eran feroces depredadores con dientes afilados y sed de sangre, no todos tenían esas características amenazantes.
Algunos eran tan grandes que incluso pasaban desapercibidos, convirtiéndose en parte involuntaria de la comida de otros. Por ejemplo, el Bone ictius, un pez filtrador gigante de unos 6 metros de longitud, que no buscaba comerte, simplemente te tragaba accidentalmente junto con miles de galones de agua marina en su proceso normal de alimentarse. El Bone ictius vivió a finales del período Cretácico, cuando en tierra dominaba el Tyrannosaurus rex, deambulando entre los dinosaurios. Sus fósiles se han encontrado en Norteamérica, en estados como Kansas y Alabama, así como en mares en Inglaterra. A diferencia de la mayoría de los otros seres depredadores nocturnos de esa era, este gigante no tenía dientes afilados ni sed de matanza. Más bien, era una especie de fenómeno más aterrador. Una bomba de vacío sin cerebro, del tamaño de un autobús. Medía aproximadamente 6 metros de largo y su peso se estimaba en unos 400 kilogramos. Era un filtrador similar a las modernas ballenas de barbas, esas criaturas ominosas y poderosas, especializadas en separar los organismos pequeños y el plancton del agua. Tenía una enorme boca y filtros branquiales diseñados con un solo propósito: filtrar plancton y organismos microscópicos del agua marina. Imagina una criatura capaz de absorber en un solo sorbo toda una piscina olímpica, dejando pasar solo las partículas mayores que un grano de arena. Sin embargo, algunos sostienen que estos filtradores no pueden ser peligrosos, ya que solo asustan a quienes nunca han visto una gigantesca manta gigante. El problema surge cuando se trata de una criatura que pesa unos 4.000 kilogramos y traga todo sin discriminación, donde la tensión y el temor dejan de tener importancia. No serás atacado, simplemente tendrás que encontrarte dentro de ese flujo, pues tu cuerpo es, en esencia, solo parte de una masa comestible que entra en su boca. En tal situación, no serás en absoluto el objetivo de un ataque, sino más bien el entorno, algo que el organismo de este gigante convertirá por accidente en parte de su dieta diaria, como una pizca de polvo marino. El interés especial hacia este antiguo pez radica en su capacidad para ser un ejemplo destacado de la evolución convergente, es decir, el desarrollo de adaptaciones muy similares en organismos completamente distintos en origen, que en realidad ocuparon nichos ecológicos similares hace millones de años. Antes de que los mamíferos, como las ballenas, asumieran el papel de depredadores oceánicos, gigantes como el Blomer skate ya habían perfeccionado la estrategia de filtrar agua como principal modo de alimentación. De este modo, este pez óseo gigante se convirtió en uno de los primeros ejemplos de filtros marinos eficientes, demostrando que la naturaleza es capaz de desarrollar soluciones similares de manera independiente, sin depender de descendientes genéticamente estrechos. En los mares primitivos, cuando criaturas gigantes con un poder imponente luchaban por sobrevivir, surgían constantemente imágenes fantásticas y aterradoras. Una de ellas son los organismos filtradores, planos y gigantes, legítimamente considerados entre los habitantes más impresionantes de los océanos antiguos. Estos seres absorbían enormes volúmenes de plancton, desempeñando un papel crucial en la cadena alimentaria marina, y su actividad prácticamente determinaba el equilibrio de todo el ecosistema. Se puede decir que, en esencia, eran similares a los aspiradores que hoy conocemos en las profundidades marinas. Estos gigantes de filtración de agua actuaban como potentes bombas acuáticas, pasando toneladas de agua a través de ellos y extrayendo nutrientes, constituyendo la base sobre la que se construían todas las cadenas de vida en los mares primitivos. Los fósiles, que dan testimonio de esta asombrosa forma de vida, nos muestran cómo en ciertos momentos, parte del océano parecía convertirse en una especie de enormes depósitos o filtros que limpiaban el agua marina, y al mismo tiempo se convertían en parte de un gran organismo vivo. Al hablar de los habitantes antiguos del mar, resulta imposible no quedar asombrado y al mismo tiempo sentir un temor profundo por la propia pequeñez frente a estos seres. Para ellos, nosotros no somos más que partículas insignificantes en sus vastos ecosistemas, e incluso a veces ni siquiera notamos su existencia. Algunos de estos seres no buscan cazar ni atacar. Para ellos no es necesario, basta con continuar su actividad normal, y todo lo que podemos hacer es convertirnos en un efecto secundario de su vida. En esto radica un peligro particular, intangible. Ser tan insignificante en un mundo donde son mucho más grandes, fuertes y despiadados que tú,
y ni siquiera percatarse de tu existencia. El espacio abierto del océano siempre ha sido un lugar donde el ser humano se siente extraño y vulnerable. El hecho de que gigantes como estos, organismos filtradores, llenen las aguas antiguas, nos recuerda que a menudo lo más peligroso no son quienes cazan o persiguen abiertamente, sino quienes simplemente existen, sin prestar atención a sus víctimas. Precisamente, estos gigantes nos hacen reflexionar sobre la magnitud de la fuerza en las profundidades del océano, ya que con ellos el ser humano no sabe dónde se encuentra en la cadena alimentaria. Por ejemplo, en presencia de una bestia similar, además, a una antigua criatura filtradora, ni siquiera la notas como una amenaza potencial. Ni siquiera la registras como fuente de peligro o presa, porque en su naturaleza no está cazar abiertamente, sino simplemente existir en su mundo acuático. ¿Y qué puede ser peor que tal gigante filtrador? Tal vez solo una criatura extremadamente peligrosa, un gran pez depredador con enormes mandíbulas masivas hechas de placas óseas, armado con un arsenal capaz de destruir casi todo ser vivo. Y quizás, uno de los representantes más destacados de estos monstruos es Dunkleosteus, un terror blindado de 10 metros que podía observar con tranquilidad a un tiburón blanco contemporáneo, igual que nosotros miramos a un pez dorado familiar. Este es un asesino épico, la cima de la evolución, un jefe final para los misterios y peligros de los océanos antiguos. Comencemos con los hechos más básicos. Dunkleosteus era en esencia un tanque acuático real, capaz de nadar libremente y existir en el período del Devónico tardío. Estos peces, llamados placodermos, que significa peces blindados, alcanzaban aproximadamente 10 metros de longitud y a veces superaban incluso esa medida, convirtiéndolos en verdaderos gigantes de las profundidades marinas. Su poderosa cabeza y cuello estaban completamente cubiertos por gruesas placas óseas, que creaban un obstáculo prácticamente insuperable para cualquier ataque de un enemigo. Imagínate, intenta luchar contra tal masa, sabiendo que tu arma es, en realidad, débil y menos protegida, y tu propio cuerpo no es más que un tejido delgado y frágil. No era solo un monstruo blindado gigante, sino la encarnación absoluta de la defensa natural y la fuerza. Lo más asombroso de Dunkleosteus no eran sus dimensiones o su coraza, sino sus mandíbulas, que no eran un simple conjunto de dientes, sino algo mucho más aterrador. A diferencia de los depredadores modernos con dientes afilados habituales, Dunkleosteus poseía una estructura especial. Su boca estaba formada por placas afiladas y autoafilables, que con los años se volvían cada vez más cortantes. Estos dientes eran fragmentos de placas óseas unidas en un potente mecanismo parecido a un pico, capaz de dar golpes mortales a la presa en un instante. Y todas esas placas no eran solo duras, se autoafilaban constantemente, asegurando que sus bordes cortantes permanecieran afilados, incluso con un uso prolongado, convirtiéndolos en un arma mortal diseñada para destruir implacablemente cualquier víctima. Tras millones de años de evolución, Dunkleosteus pudo convertirse en la encarnación misma de la caza. A pesar de su tamaño y su pesada armadura, era sorprendentemente rápido, y lo que es especialmente aterrador, podía abrir y cerrar la boca rápidamente. Esta criatura no solo utilizaba la fuerza de sus músculos, sino también una poderosa presión de succión generada al cerrar la boca. Y esta era tan fuerte que podía absorber y tragar incluso a grandes seres vivos sin darles oportunidad de escapar. Con movimientos de empuje y succión, Dunkleosteus alcanzaba su objetivo en un instante. La víctima podía no sospechar la amenaza de muerte inminente, ya que incluso sin ser mordida, su cuerpo, ya fuera un pez u otra criatura, sentiría cómo en el agua se crea una presión poderosa y descargada, que lo atrae hacia sus mortíferas mandíbulas. Pero, ¿qué tan fuerte era realmente ese mordisco? Los científicos realizaron numerosos cálculos y, basándose en hipótesis, llegaron a una conclusión asombrosa. La fuerza de mordida de Dunkleosteus alcanzaba aproximadamente 8.000 libras por pulgada cuadrada. Para una mejor comprensión, esto equivale a unos 3.500 kilogramos por centímetro cuadrado. Tal fuerza es comparable a la expresada por el Tyrannosaurus rex, uno de los depredadores más grandes de todos los tiempos. En esencia, esto significaba que su mordisco podía cortar con facilidad el metal o romper los materiales más duros. Datos como estos permiten entender que sus dientes, boca y mandíbulas,
Eran armas de destrucción masiva. Si alguien hubiera quedado atrapado en esa boca, sus posibilidades de sobrevivir habrían disminuido drásticamente, y las consecuencias para sus estructuras óseas, como las estructuras óseas corporales, serían literalmente catastróficas. Los hallazgos fósiles de Dunkleosteus permiten afirmar con confianza que no era simplemente un depredador, sino la encarnación de una fuerza absoluta y una crueldad implacable, que se convirtió en uno de los símbolos del peligro y el poder de las profundidades marinas prehistóricas. En los territorios de América del Norte, Europa y el norte de África, el terror de los antiguos mares desencadenaba un sufrimiento feroz, y estas pesadillas no estaban limitadas a una región específica. Afectaban a todo el planeta. Los archivos fósiles confirman que estas criaturas aterradoras, conocidas colectivamente como dulodónidos, representaban una verdadera pesadilla nocturna para los supervivientes de aquella época. Lo sorprendente es que muchas de las fósiles contienen restos parcialmente digeridos de otros individuos de la misma especie o especies similares, lo que indica indirectamente que estos depredadores marinos practicaban el canibalismo, devorando a sus congéneres cuando había necesidad o simplemente por naturaleza depredadora. Eran no solo cazadores, sino verdaderos asesinos capaces de devorar prácticamente todo lo que nadaba y se movía, convirtiéndolo en alimento. Estas criaturas no solo poseían una fuerza incomparable, sino también una armadura resistente que los protegía en combate y los hacía casi invulnerables frente a sus presas. Estos monstruos fueron nombrados en honor al famoso paleontólogo David Dana, cuyo legado quedó inmortalizado en el nombre, Dunkleosteus. Curiosamente, tal vez el propio científico no pudo imaginar que su apellido llegaría a convertirse en sinónimo de un horror real, en el ejemplo más brillante y aterrador del desarrollo de los organismos similares a peces. Dunkleosteus. Estos antiguos peces representaban la cúspide de la evolución de los placodermos, alcanzando el apogeo de su desarrollo, adquiriendo formas y características tan eficientes que se convirtieron en la cima de la cadena alimentaria, los dimetrodones, la dominación indiscutible en los mares del Devónico. Eran tan feroces y despiadados que no dejaban oportunidad alguna a cualquier ser vivo que caía en sus dientes, convirtiendo cada enfrentamiento en un dueto mortal. Pero lo más terrible quedaba fuera de la comprensión habitual del ser humano moderno. La época en la que vivieron los Dunkleosteus precedió a la aparición de los mamíferos, y estas criaturas no conocían instintos de conservación, reglas ni normas de cortesía. Actuaban guiadas por el instinto de destrucción. Al ver una presa inmóvil o en fuga, la percibían únicamente como una fuente de alimento. No sentían miedo, no tenían dudas ni intentaban buscar puntos débiles en su víctima para confirmarlos. Para ellos no existía dilema, ni debate ni opción, comer o no comer. No reconocían en el ser humano ni en otros seres vivos amenazas ni posibles aliados. Percibían toda la vida como un recurso. Ningún argumento ni la inteligencia de ningún ser podía detenerlos, pues eran las encarnaciones de la perfección evolutiva, criados específicamente para transformar a otros animales en alimento con máxima eficiencia, dejando su huella entre los depredadores más temibles e implacables de los mares antiguos. Por eso, cuando en la actualidad alguien afirma que serían capaces de sobrevivir en los océanos prehistóricos, llenos de esas criaturas aterradoras, conviene recordar a los Dunkleosteus. En pocas palabras, estos depredadores no eran simplemente peligrosos. Representaban la cúspide en la cadena evolutiva, la perfección que no conocía piedad ni compasión. Y si todavía crees que tienes alguna posibilidad de sobrevivir entre estos antiguos monstruos marinos, por favor, deja tu comentario con detalles. Explica cómo, en tu opinión, podrías superar a cada una de estas criaturas peligrosas, ya que probablemente no tienes ninguna estrategia viable. Aunque tal vez, de repente, encuentres algo único que abra nuevos horizontes para entender la supervivencia. Mientras tanto, no olvides dejar tu comentario, darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuevos contenidos sobre mundos prehistóricos y criaturas gigantes del pasado. Y para los que tengan un deseo especialmente fuerte de poner a prueba sus conocimientos sobre monstruos antiguos, te recomiendo hacer clic ahora mismo en el video en pantalla. Allí te esperan nuevos descubrimientos aterradores. Y recuerda, en estos mares ancestrales
existían amenazas tan extremas que incluso las personas más valientes y preparadas podrían quedar completamente indefensas.